Esta historia titula Las voces de la oscuridad. Sebastián era un hombre tranquilo y reservado, que vivía en una casa antigua en las afueras del pueblo. Desde que se mudó a la casa, había algo que no encajaba bien en aquel lugar. Aunque al principio todo parecía normal, con el tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas que desafiaban toda lógica y racionalidad. Una noche, cuando las voces comenzaron, Sebastián los escuchaba mientras intentaba dormir. Las palabras susurradas en una lengua antigua y siniestra que parecían llenar la habitación con su presencia ominosa. Al principio pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada, pero las voces se volvieron cada vez más y más fuertes y persistentes, como si algo estuviera tratando de comunicarse con él desde el más allá. Con el tiempo, los susurros se convirtieron en voces clamando en la oscuridad, susurros que se transformaban en risas burlonas y gritos de angustia y desesperación. Sebastián se encontraba cada vez más perturbado por los sonidos que llegaban a su casa, pero no importaba cuánto intentara bloquearlos, siempre estaban allí, acechando en las sombras de su mente. Cada noche se volvía una tortura, con Sebastián luchando por conciliar el sueño mientras las voces lo atormentaban sin piedad. A menudo se despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando en su pecho, mientras luchaba por discernir si lo que había escuchado era real o simplemente producto de su imaginación. La falta de sueño comenzó a afectar su salud y su cordura, dejándolo cada vez más vulnerable a las influencias oscuras que acechaban en su casa. A medida que pasaban los días, los susurros se volvían más claros y más insistentes, como si las fuerzas malignas que lo producían estuvieran ganando cada vez más y más fuerza. Sebastián se sentía cada vez más aislado y desamparado, sin saber a quién recurrir o cómo librarse de tal tormento. Su mente se volvió un laberinto de miedo y paranoia, y no había escapatoria a la oscuridad que lo había atrapado. A medida de que los días se volvían noches y las noches se convertían en interminables tormentos, Sebastián se encontraba cada vez más atrapado en un remolino de terror y desesperación. Los susurros y las voces se habían convertido en una constante en su vida, envolviéndolo en un manto de oscuridad del que parecía imposible escapar. Pero no eran solo las voces que la atormentaban, también habían sombras, sombras que danzaban en las paredes, sombras que se movían con vida propia y que parecían tener una agenda propia. A veces eran figuras vagas y difusas, apenas visibles en la penumbra de la noche, y otras veces eran formas grotescas y retorcidas que se retorcían y se contorsionaban en una danza macabra. Sebastián se encontraba constantemente al borde del colapso, con la realidad y la fantasía mezclándose en una maraña confusa de su mente. No sabía quién o qué estaba detrás de los susurros y las sombras, pero sabía que era algo que simples grupos de la mente. Había una oscuridad palpable en su casa,
una presencia maligna que parecía alimentarse de su miedo y su angustia. Cada noche, cuando caía la oscuridad, Sebastián se veía obligado a enfrentarse a las sombras y a las voces que lo acusaban, sin ningún lugar donde esconderse o escapar. Su cordura se deslizaba cada vez más lejos, como arena entre los dedos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Y así, en el oscuro abismo de su mente, Sebastián se encontraba atrapado en una épica batalla entre la luz y la oscuridad, luchando por su cordura y su alma, mientras las sombras se cerraban a su alrededor, esperando su momento para consumir por completo. La noche en la que todo cambió para siempre comenzó como cualquier otra. Sebastián se acurrucó en su cama, temeroso de lo que la oscuridad traería consigo. Los susurros otra vez comenzaron como de costumbre, pero esta vez eran más claros, más insistentes, como si estuvieran llamando su nombre en un tono siniestro que congelaba la sangre. Sebastián intentó taparse los oídos, tratando desesperadamente de bloquear los sonidos que la atormentaban, pero era inútil. Las voces se hacían más fuertes, más poderosas, hasta que llenaron su mente por completo, ahogando cualquier pensamiento coherente en un mar de ruido ensordecedor. Y luego, como de costumbre, las sombras empezaron a moverse. Primero fueron movimientos sutiles, como un roce de una brisa fría sobre la piel, pero luego se volvieron más y más definidas, adoptando formas horribles y grotescas que retorcían la realidad. Sebastián gritó, tratando de apartar las sombras con sus manos temerosas, pero solo parecían multiplicarse y cerrarse más a su alrededor. Entonces, en medio del caos y la confusión, vio algo que lo heló hasta los huesos. Una figura oscura y encapuchada emergió entre las sombras. Sus ojos brillaron como una luz roja malevolente que parecía consumir todo a su alrededor. Sebastián sabía en lo profundo de su ser que era el origen de todo su tormento, la personificación misma de la oscuridad que había estado acechando en su casa durante todo este tiempo. El miedo lo paralizó mientras la figura se acercaba lentamente, arrastrando sus pies con un sonido siniestro que resonaba en su mente como un tambor funesto. Sebastián cerró los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo una pesadilla, de la que pronto se despertaría, pero cuando los abrió de nuevo, la figura estaba aún más cerca, extendiendo la mano huesuda hacia él, con una sonrisa malévola en sus labios. En un último acto de desesperación, Sebastián gritó y gritó, que resonó en la noche como un eco de su tormento, y luego todo se volvió de color negro. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró solo en su habitación, el silencio envolviéndolo como un sudario. Pero sabía que la oscuridad seguía acechando en las sombras, esperando su próxima víctima. Y así la historia de Sebastián y su desgarrador final es una advertencia sombría de los peligros de desafiar las fuerzas oscuras que acechan en los rincones más profundos de la mente humana.